Muy buenas a todos, bienvenidos a una partida muy interesante que se jugó en el Norway Chess. Abdusattorov con las piezas blancas, Nakamura con las piezas negras, hicieron tablas en el ritmo clásico. Estamos en el Armagedón, tras la segunda jugada 10 minutos para las blancas y 7 para las negras, en la que bueno, pues las tablas darían el punto y medio a Nakamura. E4, E5, se entra en una apertura española, defensa berlinesa, se ataca el peón D4, enroque en corto y aquí opta por esta línea Nakamura capturando y ganando de momento un peón. Todo esto es teoría, torre E1 mirando por rayos X al rey que está en el centro de alguna manera descubierto, se retira el caballo del ataque de la torre, se amenaza a ganar pieza, pero aquí simplemente las piezas blancas, Abdusattorov pues recupera el peón, aprovechando que esta captura sería perdedora inmediatamente. Caballo por C6, viene con jaque a la descubierta y bueno, pues si la dama no se mueve cae en el siguiente movimiento y si se mueve E7 también caería. Por lo que primero alfil E7, ahora el alfil sí que está amenazado, este se retira F1 y caballo F5, bueno, pues manteniendo la tensión en la que Abdusattorov decide evitar cambiar piezas, tiene que ganar la partida, caballo F3, enroque en corto y tras D4 ambos jugadores, perdón, D6 no, D5 ocupando el centro. Tras estas jugadas C3, quita la casilla natural al caballo, pero refuerza o sostiene un poquito mejor el peón de D4. Alfil de 6, se ha movido en dos ocasiones este alfil, pero bueno, mira el punto de H2 y vamos a ver cómo el caballo de C6 se lleva a E7 con maniobras típico en las españolas y lo mismo con caballo B de 2, que la idea es traerlo a G3 vía F1 una vez el alfil se lleve a D3. Aquí está, caballo C, E7, A4 ganando espacio en el flanco de dama ambos jugadores. Como vemos, los peones, bueno, pues prácticamente son simétricos en esta posición, alfil de 3 con cierta presión sobre F5, de momento defendido, y tras ahora sí tener una simetría, se juega C6, caballo F1 y G6 debilitando las casillas negras, no para defender este caballo bien defendido, sino para poder retirarlo a la casilla de G7. De hecho, se juega alfil de 2 por parte de Abdusattorov, ya que un movimiento como alfil G5 se recomienda jugar F6, tocaría el alfil y este vendría a D2, por lo que bueno, pues se juega directamente esta jugada. Caballo G7 y caballo G3, a lo que se responde con caballo EF5. Se libera la columna E para traer en algún momento la torre y activarla y pelear por la columna abierta. Y de momento dama B3 por parte de Abdusattorov, bueno, pues de alguna manera amenazando este peón de B7, ya que si ahora las piezas negras hacen un movimiento como H6, podrían venir varios cambios en F5 y finalmente caer este peón de B7. Por verlo rápidamente, se empiezan a caer piezas y bueno, pues finalmente ganarían un peón de más las piezas blancas. Todo esto no ocurre, ya que aquí, y en vez de capturar este caballo Nakamura, ya que hay dos caballos, pero parece que el que pinto en amarillo, el de F3, pues tiene mejores saltos, este que he pintado en azul, pues casi que no tiene buenos saltos, todas las casillas controladas por peones negros, bueno, pues la idea es eliminar este de F3, ¿no? Por lo que juega caballo H4 y la partida continúa con caballo por H4, dama por H4 y ahora caballo F1. La idea para llevar este caballo a F3 y hacer un buen caballo de ellos a H3, caballo H2, va a llevar varios movimientos y finalmente vendría a F3. De momento Naka retira la dama a D8 y Abdusattorov H3 en el tablero. Este caballo también se lleva a E6 con la idea de volver a la casilla de F4. Alfil H6, parece que caballo H2 pues era interesante, ya que con este movimiento empujas a la torre a que vaya a la columna central. G3 controlando la casilla de G4, F4 y evitando finalmente que el caballo pueda saltar, pero también debilita un poquito la estructura de peones, aunque de momento este peón, bueno, pues no está atacado. La idea de Abdusattorov pasa por jugar en algún momento H4 para que quede defendido e incluso H5 si le dejan. Alfil de 7, alfil malo también por decirlo de alguna manera, de momento este de las piezas negras, caballo H2, en caso de capturar este peón y a diferencia de la línea anterior sería un error para Abdusattorov, ya que mínimo, bueno, pues consigue perpetuo las piezas negras, no tienen que
que capturar ni siquiera en B2, ya que bueno, pues la dama parece que está atrapada y serían tablas y con ello ganaría las piezas negras. Por lo tanto se juega caballo H2, alfil F8, cambio de alfiles, se recaptura con el rey, H4 ahora sí, y dama C7, bueno, pues defendiendo un peón que de alguna manera no hacía falta, pero sobre todo, bueno, pues conectando las torres y quizás llevando la dama a mejor diagonal. Tras estos movimientos, el caballo mejora su posición y rey G7, a lo que parece que caballo G7 era un poquito mejor, ya que la idea de las piezas negras podía ser jugar alfil F5, el alfil toma más protagonismo ya que está encerrado por sus propias piezas, y en caso de cambiarse alfiles, bueno, pues tras los cambios menos material en el tablero y las negras pues anhelando por esas tablas, ¿no? Mínimo. Bueno, pues se decide llevar el rey a G7, caballo E5 atacando al alfil que no tiene la posibilidad de venir a F5, alfil C8 y dama C2, quizás no siendo el mejor movimiento, pero con una idea de mirar el punto de G6 y a una jugada que no pasa en la partida, pero si se juega F6, bueno, pues este sacrificio por parte no del caballo, sino del alfil, parece que es ganador, ¿no? Si se captura en G6, dama por, con jaque, rey F8 defendiendo el ataque de la dama sobre la torre, se gana un nuevo peón y esto parece que es ganador, y en caso de no capturar en G6 y capturar, por ejemplo, la otra pieza, pues directamente te cae la torre y con ello también la partida se pone muy cuesta arriba. Por lo tanto, F6 no funciona. Naka quizás debería haber jugado caballo C5, sin mucho tiempo en el reloj, difícil, bueno, pues de ver. Si peón por, la idea de este movimiento, perdón, es traer el caballo quizás a E4, bloqueando la fuerza de la dama y el alfil, y si peón por, torre por E5, evitando que caiga la dama, lógicamente, y bueno, pues parece que todo esto sigue con igualdad. Juega este movimiento con ruptura central C5, parece que es un error ya que se abre la diagonal, dama D2 y alfil B5 parece que es un poquito más fuerte que lo que juega Abdusattorov, que primero ataca la torre, se retira y ahora dama D2 ocupando las columnas, las casillas negras que comentábamos que tras G6 quedaban un poquito débiles, y caballo F8 maniobrando y siendo quizás, bueno, pues una imprecisión más importante. Un movimiento como H5 era potente para las piezas negras en esta posición y bueno, pues cierras la posición, y en caso de jugar G4 parece que no vale del todo por F6, bueno, pues tocando este caballo importante que tienen las blancas y haciéndolo retroceder, ¿no? Bueno, pues esto no se juega caballo F8 maniobrando. Es verdad que con este movimiento también el alfil de C8 vuelve a tener más protagonismo, pero ahora es Abdusattorov el que aprovecha para jugar H5, parece un gran movimiento, bueno, pues entrando en el flanco de rey, y C4 cerrando la posición, el centro por parte de Naka. Nuevamente F6 parece que era un poquito mejor, retirar el rey a G8. Ante esta jugada se juega C4 y tras H6 viene con jaque, rey G8 y dama F4. Parece que las piezas negras tienen todo controlado. La idea es entrar con estas dos últimas jugadas, con esta última jugada de dama F4, F6 y dar mate en esta casilla de G7, pero F5, bueno, pues lo evita, ¿no? Si se juega caballo E6, dama F6 parece que está dando el mate, tras quizás F4, F5, bueno, pues intentando desestabilizar esta pieza. Como decimos, decide jugar F5 y bueno, pues las cosas siguen mal. Por otro lado, os quería mostrar esta línea que es muy interesante, dama D6, ya que bueno, pues traes la dama evitando jugar dama F6 y es una pieza más poderosa en cuanto a la defensa, pero por parte de las blancas, torre 3 parece un gran movimiento, alfil F5 trayendo nueva pieza a la defensa, pero ahora es muy bonito este sacrificio en el que, bueno, pues casi que se haga lo que se haga no funciona, ¿no? Si dama por F4 te está cayendo primero la torre con jaque y luego se recupera la dama, y en caso de capturar con la dama en esta posición, bueno, pues también importante que se pierde esta pieza, ¿no? Por lo que, bueno, pues no funciona casi nada, ¿no? Y alfil por G6, bueno, pues te cae la dama directamente.
Bueno, pues difícil, como decíamos, F5 ya en el tablero, y ahora viene pues un movimiento muy fuerte por parte de Abdusattorov que conlleva un sacrificio súper interesante que no se puede además recapturar, y es caballo por C4. Tras esta jugada, bueno, pues si peón por, siguiendo una de las líneas, el tema es que el alfil viene a dar un jaque, se capture o no esta pieza pues parece que es difícil. Si dama por, pues está cayendo la torre en E7, y además hay ideas de jugar dama E5 y mate en G7 bastante difícil de defender. Si se juega dama de 5, parece que C4 expulsa a la dama y no tiene casi casillas, ¿no?, para mantener el control sobre esta casilla de 5 en la que se va a infiltrar la dama blanca. Por lo tanto estarían perdidas, y esto si se capturaba, y en caso de no capturar el alfil y hacer un movimiento como caballo E6, bueno, pues está defendido dos veces, atacado en dos ocasiones, pero tienes primero dama por C7, desvías a una pieza, y tras este jaque, por ejemplo, y todos estos cambios, bueno, pues se recupera la pieza entregada y dos peones de más para las piezas negras. No funciona desde luego nada, tampoco vale primero dar este jaque quitándote, bueno, pues por decirlo de alguna manera, esta posición. Torre por E1 y a dama por F4 tras peón por tienes D por C4, ganas la pieza, pero el tema es que tienes un jaque. Única parece que es rey H8, ya que si colocas alguna pieza negra en el medio, bueno, pues hay doble control por parte de las blancas, y tras jugar rey H8, torre E8, bueno, pues con la idea de dar mate en la siguiente jugada. Retiras el alfil, ahora sí casi obligado a la casilla de 6, pero el tema es que estás entregando material, ¿no? Y si alfil por, siendo un poquito con la línea, bueno, pues estás perdido, y parece que, bueno, pues no hay mate, pero ambas piezas no se podrían mover. Bueno, pues al no poderse jugar prácticamente nada con este movimiento, como hemos visto, lo que hace Nakamura es capturar en F4, no aceptándolo, peón por, y ahora se juega caballo E6. El tema es que tras esta jugada, bueno, pues lo que hace Abdusattorov es mejorar sus piezas. Gran idea de sacrificio, ¿no?, que no valía nada. Ahora en el caballo en B6 ataca en A8, y tras jugar Nakamura torre B8 en esta posición decide abandonar, ¿no?, ya que nuevamente, bueno, pues hay amenazas insalvables, ¿no?, como por ejemplo hacer este movimiento, ganar un nuevo peón, se ataca ahora a la torre en E7, y tras retirarse una casilla, por ejemplo, como F7, caballo B6 nuevamente en la posición, bueno, pues liberando quizás la diagonal para traer el alfil a C4. El tema es que si se juega, por ejemplo, caballo por F4, recuperando ahora uno de los dos peones, existiría torre E8 jaque, torre F8, alfil C4 viene con jaque, y bueno, pues lo intentas defender con el alfil por E6, viene con jaque, caballo por E6 y ahora torre por E6, y las piezas blancas en esta posición tendrían, bueno, pues pieza de más por seguir una de las líneas, ¿no? La verdad que este final es muy bonito, os dejo el PGN como siempre en la descripción por si tenéis tiempo para indagar más líneas, y por mi parte nada más respecto a esta partida que se llevó Abdusattorov, y hablamos en próximos vídeos. Un saludo, chao.